Voy a hacer un resumen corto y voy a dar la noticia. Primero, ustedes saben que Colombia hoy enfrenta el reto más importante que ha tenido en salud pública en la historia, vacunar 35 millones de colombianos. Yo quiero hacer un balance rápido de lo que hemos vivido. El año pasado, en esta misma época, hacíamos 200 o realizábamos 200 pruebas al día. Hemos realizado 79.000 diarias. El año pasado solamente teníamos un laboratorio, hoy tenemos 167 laboratorios. Logramos doblar la unidad de cuidado intensivo del país, pasamos de 5.300 a más de 12.000 unidades de cuidado intensivo. Un reto histórico, hicimos en 6 meses lo que no hizo el país en 26 años. La consulta domiciliaria, para que tengan una idea, pasó de 186.000 a 900.000 consultas mes. En teleconsultas pasamos de 443.000 a 4 millones de teleconsultas en enero. Y en medicamentos a domicilio, para que tengan una idea, pasamos de 211.000 fórmulas entregadas a entregar 1.5 millones mensuales. O sea que los avances son significativos. Y los avances en vacunación también son palpables. Hoy ya tenemos cerca de 1.200.000 colombianos vacunados. El país adquirió ya 66 millones de dosis para vacunar a los cerca de 35 millones de colombianos. Y estos logros, obviamente, ¿a qué se los debemos? Se los debemos al compromiso que han tenido todos los actores del sistema de salud, EPS, IPS, entidades territoriales, todos bajo el liderazgo del Gobierno Nacional y las directrices del ministro y del presidente de la República. Aquí es donde quiero empezar a hablar con ustedes. Claro que se han presentado situaciones en la vacunación, pero los invito a que no estigmaticemos nuestro talento humano, no estigmaticemos a nuestros profesionales de la salud. Ellos han hecho grandes esfuerzos y grandes sacrificios y quiero recordarles que ya son más de 225 que han dado su vida por atendernos a nosotros, por proteger la vida y la salud de todos los colombianos. Pero para que el Plan Nacional de Vacunación funcione y funcione bien, todos tenemos unas obligaciones que debemos cumplir. Los usuarios, esta mañana oí en algunos medios de comunicación los relatos que hacía el director de Salud Pública. Los usuarios deben actualizar sus bases de datos, su información personal, verificar en qué etapa se encuentran, respetar las prioridades, sobre todo mantener los protocolos de bioseguridad y evitar aglomeraciones para evitar los contagios. Las entidades territoriales, las IPS y las EPS deben mantener la trazabilidad, tener claridad que tienen el personal suficiente para vacunar, que lo tienen capacitado, que tienen bien cubierta la cadena de frío y deben reportar que esos protocolos, esas agendas, de acuerdo a los lineamientos, se cumplan. Ustedes conocen el rol de la Superintendencia Nacional de Salud. Desde el primer día, las instrucciones del presidente fueron: superintendente, necesito que vigile todo el proceso de vacunación. Y eso estamos haciendo, que sigamos los lineamientos del ministerio. Para hacer inspección y vigilancia, la superintendencia conformó un grupo élite de más de 80 profesionales que se han desplazado por todo el territorio nacional, haciendo inspección, vigilancia y control a nuestros vigilados, IPS, EPS y entidades territoriales. En este primer ciclo de visitas se generaron unas alertas que los vigilados deben hacer sus acciones de mejora y deben corregir. Y vamos a poner la lupa sobre los casos que ustedes, los medios de comunicación, también a diario sacan en sus redes. Paralelo a estas funciones del grupo élite, también estamos abordando estas denuncias públicas y a estos eventos les estamos poniendo toda la seriedad y la lupa encima. En este proceso que estamos adelantando de la superintendencia con nuestros vigilados, tenemos bajo el radar 59 casos. De esos 59 casos donde hay unas presuntas irregularidades en todo el país, ya tenemos 7 cerrados, 30 están en curso, es decir, hemos hecho algunos requerimientos, 12 los tenemos en seguimiento con algunas actuaciones de las entidades territoriales, 8 ya están en proceso de actuaciones y tenemos ya 2 con traslado a procesos administrativos y a otros entes de control. Entremos en materia. Tenemos 2 casos puntuales. Ustedes recordarán el caso de la politóloga que fue vacunada en la subred norte de Bogotá. En este caso, la superintendencia hizo los requerimientos y también ordenó una auditoría a esa subred norte de la Secretaría de Salud del Distrito Capital. Allí, nuestro grupo auditor encontró 9 hallazgos por presuntas fallas e incumplimientos en los lineamientos dados por el Ministerio de Salud. Hoy le hemos dado traslado de estos hallazgos
a la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía, a la Secretaría de Salud del Distrital y también a la Delegada de Procesos Administrativos, para que cada uno desde su competencia haga sus investigaciones y las sanciones respectivas en caso de que así lo consideren. Los 9 hallazgos fueron: el primero, en la primera etapa del Plan Nacional de Vacunación, la subred no realizó adecuada priorización del personal de salud de primera línea conforme a los lineamientos que había entregado el Ministerio. Es así como se logró establecer que 395 personas fueron vacunadas sin estar dentro de la priorización determinada por el gobierno, incumpliendo los criterios exigidos. Y aquí quiero leerles textualmente lo que dice el decreto 109 del 2021. Y dice: en esta primera etapa se vacuna de manera progresiva al personal cuya actividad principal está involucrada con la atención de pacientes que tienen diagnóstico confirmado de COVID. En consecuencia, se encuentra en exposición permanente, intensa y directa al virus. De estos 395 casos, identificamos que 142 personas prestan sus servicios en áreas administrativas de la subred, tales como en la gerencia, en la dirección de contratación, en activos fijos, en gestión documental, en participación comunitaria, en la dirección financiera, en control interno disciplinario, incluso en el conmutador. También identificamos que 253 personas que hacen parte del plan de intervenciones colectivas del PIC, que realizan trabajo extramural presuntamente no relacionado con el rastreo en campo, con la búsqueda activa de casos de COVID-19 o investigaciones epidemiológicas o con toma de pruebas que involucren un contacto directo con casos sospechosos y confirmados de COVID-19, pero que sin embargo fueron vacunados en la etapa 1, como es el caso de la politóloga. Muchos de estos vacunados, incluso el primer día, se vacunaron incluso el primer día, o sea, el 18 de febrero. De las personas vacunadas que no eran de primera línea, algunos de ellos, al igual que la politóloga, no tenían ni siquiera vinculación vigente con la subred. Es decir, ahí se vacunaron prácticamente particulares. Delegado, yo le pediría a usted que nos informe los otros 8 hallazgos de esta auditoría a la subred norte del Distrito Capital. El primero de estos 8 hallazgos se relacionan con la habilitación. Es decir, en las acciones de inspección realizadas por esta superintendencia, se evidenció que la subred no contaba con la autoevaluación para la renovación de la habilitación del servicio de vacunación regular y igualmente se evidenció que este se encuentra vencido desde el 25 de noviembre del año pasado. Adicionalmente, se observa en el proceso que se adelantó que la subred, si bien dispone de unos puntos adicionales de vacunación contra el COVID, sobre estos puntos se observó que no han hecho el respectivo registro de habilitación transitoria. El segundo hallazgo se evidenció que para los días de la visita que adelantamos, esto es, en los días entre el 9 y el 11 de este mes, se observó que la subred no contaba con el talento humano destinado de manera exclusiva para la vacunación COVID y tampoco cuenta con el personal certificado para adelantar el proceso de vacunación COVID-19. El tercero de estos, se identificó que en la subred norte no tiene documentado un plan de acción para la ejecución del plan de vacunación ni su microplaneación en aspectos relacionados tales como las actividades, los tiempos, los recursos y los responsables de estos para su ejecución. El siguiente hallazgo, es decir, el cuarto, se identifica que no cuenta con un proceso definido para el agendamiento de vacunación contra el COVID-19. El quinto, no cuenta con protocolo de rutas definidas para el manejo y disposición de residuos provenientes de la vacunación contra COVID. El sexto, no cuenta con un protocolo que defina el monitoreo permanente de las condiciones de almacenamiento, custodia, traslado de vacunas, ni cuenta con un contrato vigente para la calibración de los equipos. El séptimo, no cuenta con protocolo ni ruta de manejo de los eventos adversos derivados de la vacunación. Y el último de estos, es decir, el octavo hallazgo,
presenta deficiencias en la calidad de información que sustentan los datos reportados por la población vacunada. Señor Superintendente, estos son los 8 restantes hallazgos observados en el proceso que se llevó a cabo en la SURREP. Por lo encontrado, en este caso, se dio traslado a la delegada de procesos administrativos para que defina las responsabilidades, en este caso, de nuestros vigilados. Y también le dimos traslado a la Fiscalía para que investigue la conducta de este cirujano plástico. Yo quiero aquí aprovechar para hacerle un llamado a todos los tribunales de ética de las distintas especialidades del país para que de oficio inicien las investigaciones pertinentes con estos profesionales que presuntamente se han apartado de sus derroteros éticos, de sus derroteros de moral en su oficio o en su profesión. Quisiera, delegado, que usted nos contara cuáles fueron los hallazgos puntuales sobre el caso del cirujano plástico de Santander. Superintendente, de acuerdo con las acciones adelantadas por esta superintendencia y del análisis de la información enviada por el vigilado, es decir, por la Foscal, se evidenciaron 4 hallazgos. El primero de estos se evidencia que el registro de la vacunación es de la Foscal, pero el proceso de vacunación propiamente dicho se realizó en la sede Florida Blanca de la clínica Fosunap, la cual se identificó que no tenía habilitado el servicio de vacunación. En cuanto al segundo hallazgo, se evidenció que el cirujano que fue objeto de vacunación no fue postulado ni inscrito por la Foscal ni por Fosunap para ser vacunado, ya que no cuenta con la vinculación vigente con ninguna de estas clínicas. El tercer hallazgo se relaciona con que las 2 IPS desconocieron sus obligaciones frente al agendamiento de citas y verificación de la priorización para vacunación y omitieron cotejar si el cirujano se encontraba o no inscrito en estas bases de datos. Por último, el último hallazgo se relaciona con la Foscal, que no dio respuesta a la totalidad de los requerimientos realizados por esta superintendencia. Se releva el hecho, superintendente, que uno de los principales activos que tiene la superintendencia es la información, la cual tiene que ser atendida por parte de los vigilados en los términos, tiempos y condiciones que requiere la superintendencia.